Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente y si es primera vez que pasa por aquí te pido por favor que escuches hasta el último minuto para que puedas sacar tus conclusiones y como te diste cuenta en el título del video, hoy sale lectura general zodiacal. Hoy voy a utilizar los mazos de oráculos y de tarot que tengo de animalitos. Me parece muy importante las energías que nos aportan ellos y lo que nos cuesta ver el potencial tan grande que tienen ellos en nuestras vidas. Entonces, nada, hoy dedicado a nuestros queridos peluditos, vamos a hacerlo netamente con animales, flora, fauna y todas esas cosas. Aquí estoy utilizando este que es la majestuosa pradera, algo así, oráculo, para ver cuál es la pregunta gatillo que queremos hacer. El Arcángel Animal de Diana Cooper, para ver además del animalito que nos va a estar aportando energía, cuál puede ser un arcángel ángel que nos esté acompañando. Por supuesto, The Spirit Animal Oracle de Colin Baron Reid. Mi querido Grimansky Curious Cat Tarot de MG Cullinan, no sé cómo se pronuncia, y The Tarot of the Curious Creature, de las criaturas curiosas. Mejor no sé si voy en español. Bueno, estos son los mazos y nos vemos ahora cuando voltee la cámara con el oráculo en la mesa. Bésate. Bueno, aquí estamos, mi querido Libra. Aquí están tus oráculos. Y aquí están los tarot. Vamos a echarlo por aquí para que me den permiso. Ay, ahí se ve mucho el arito. Vamos a ver. Esto es en vivo, señor. Esto es en vivo. Qué bueno, quiero que me dé mucho reflejo. Bueno, vamos a ver cuál es la energía. Interesante. Mira, este es el águila calva. ¿Estás listo para ser visto? ¿Esa es tu energía en esta semana o en estos días que están por pasar? Aunque no importa en qué momento veas este video, era el momento indicado, ¿bien? ¿Qué me quieren decir con esto? Mi querido Libra, tú tienes un objetivo, tienes algo en la mente, en la mira, mejor dicho, más que en la mente, en la mira, para hacer algo, ¿bien? Pero es como que no es atrevido. Sientes como que falta algo más para poder actuar. Es como el impulso, ¿sabes? Como cuando los polluelos, la mamá saben que están listos y lo empujan del nido para que vuelen. Así, algo así. Entonces, lo que te están preguntando es que si realmente tú estás listo para ser visto. O sea, para enfrentar y afrontar todas las cosas que vengan con respecto a esto. Bien. O sea, tienes que saber realmente si tú te sientes preparado o no. Porque de que lo estás, lo estás. La cosa es que tú lo veas así pero lo veas con el corazón. Realmente sientas de que ya eso es tuyo. Porque si te vas a lanzar a volar con incertidumbre, con dudas, cualquier comentario, cualquier cosa te va a hacer declinar. Bien, vamos a ver qué más te quieren decir con las cartas y después damos una lectura general. Entonces tenemos, ay, los ciervos, mira qué bonito, ay, así, qué bonito. Dice, confía en el soporte del universo, el arcángel Miguel y fe. La arcangelina Fe es el sagrado femenino, por así decirlo, de Miguel. Ahí tenemos al búho. Escucha los mensajes de los ángeles con el arcángel Bobpi.
Ese es un arcángel, yo no lo conocía, yo lo conocí fue con Diana Cooper, que es la autora de estos oráculos, bueno, de este oráculo. Tenemos, ay, el castor ya salió, al igual que el búho. El espíritu del castor te dice como que conforma las bases sólidas, algo así. Y, ay, mira este zorro, qué hermoso. Así, mira qué bello. Dice, piensa rápido. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí con estas carticas? Bueno, aquí te están diciendo que tú tienes las bases para lograr eso que tanto quieres. Tienes la base para dejarte ver realmente porque estás recibiendo mensajes y la forma en que estás pensando súper rápido. ¿Por qué? Porque sabes que hay algo más que te está dando el apoyo, te está soportando. No soportando de que, ay, que soporte, te tengo que soportar, no. Soportar de estar allí, de ayudarte, de apoyarte, ¿ves? Entonces, entonces está bien interesante esto, está bien interesante y estas son una pareja, ¿bien? Entonces, recuerden que yo leo de forma intuitiva. Esta pareja puede ser que sea una pareja de amistad, puede ser tu pareja, pueden ser tus padres. Recuerda que esta es una lectura general, tú lo tienes que llevar a ti, a tu vida. Pero hay una pareja que te está dando ese soporte que tú necesitas para salir adelante, para dejarte ver, para alzar vuelo, porque realmente lo que estás aquí es alzar vuelo. Cuando el águila calva vuela, todo el mundo se queda así fascinado y tal. Pero es eso, o sea, es observar. Cuando te observan las personas, vienen una serie de, por decir, de responsabilidades, tanto contigo como con los demás. Entonces, te estaban preguntando eso, que si tú estás listo para ser observado. Y definitivamente sí lo estás, porque tienes una base sólida, porque no estás solo, porque te están mandando mensajes donde quiera y la mente está así. O sea, más rápido de lo que normalmente es, porque es tu elemento. Bien. Vamos a ver qué más quieren decir aquí los maestros y guías a través del tarot. Entonces, a mis queridos Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver. 7 carticas, por favor. Para mis queridos Libra. Ok, la primera. Ay, me gustó la primera. Vamos a sacar todas las cartas y después yo te digo lo que estoy viendo. Esta me llamó la atención. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué lindo! Ok. ¡Ay, Dios mío! Esa reina de oro. Vamos ahora aquí. 3 carticas más, por favor. Una fiera, pues, una fiera. Ok. Ay, ay, está dormido. Y te sale al fondo de la baraja, mi querido paje de bastos. Ok, mi querida Libra. Solo un ascendente o Venus. Bueno. Cuando te estaban diciendo que si estabas listo para ser observado, para ser visto, te hablaban de que tienes ahorita una rapidez mental. Y eso se debe, mi querido, a que estás también con esa energía de lo que es la emoción. O sea, todo el proceso por lo que vayas a estar pasando, por lo que estás pasando, es como decir que se te están presentando nuevas situaciones, tanto en la parte emocional como en la parte de accionar. Es decir, que lo que estás haciendo actualmente o vas a comenzar a hacer actualmente realmente te llena de alegría. Es como, mira, como que esta chica está entregando el corazón así como que, wow, sí, lo puede hacer, ¿sabes? Como que
algo que te llena de mucha alegría y vas a dejar de defenderte tanto, porque cuando uno hace las cosas titubeando, con miedo, uno se siente inseguro. Y cuando uno proyecta esa inseguridad a los demás, nos sienten, o sea, sienten lo mismo que nosotros, inseguridad en nosotros. Y es cuando comienza a preguntarnos, a atacarnos, que si es verdad que eso va a funcionar, que tú eres loco, que tú eres loca, así, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir aquí? Bueno, sabiduría, fuerza, ¿bien? Porque ya está bueno de que ya pasaste esa etapa de que de meditar mucho lo que tienes que hacer realmente. O sea, ya pasaste esta etapa. Ya pasaste esta etapa, renaciste, dijiste, no, esto no es conmigo, yo sí voy a estar listo para que me vean, y renaciste. Abriste tus alas aquí y dijiste, allá voy. Que el mundo es mío. Muy bien. Y la energía hermosa de esta es que es como una energía maternal. O sea, tienes como esa energía maternal de ayudar, de dar, de sostener a otras personas. Debido a toda esta maravillosa energía que tienes a partir del hecho de que te diste cuenta de que tú sí estás listo. O sea, es que como que es un cambio tremendo, ¿ok? Es un cambio tremendo lo que te va a pasar. Vamos a ver qué más te quieren decir los guías y maestros a través de las cartas para ver si me llega algo más. Qué bonito y loco. Ya vamos a pedir las otras carticas. Esta. Ay, mira, qué hermosa lectura te están dando. Y esta. Y en el fondo de la baraja. ¡Ay, qué belleza! Mira la emperatriz con todos esos chicuelos. Vamos a colocarla aquí. Ok, mi querido Libra, vamos así, va a ver. Es que no. Me ves que quiero que... Ajá, ahí lo pueden ver bien. Mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, en el momento de que tú dejes de estar, por así decirlo, defendiendo lo que estás haciendo, lo que quieres hacer con los demás, bien, que tengas esa fuerza, esa sabiduría para decir, para saber qué batallas vas a ganar. O sea, tú ahora vas a comenzar a saber en qué batalla tú vas a meterte y en cuál no. O sea, puede ser que venga alguien a discutirte. Este es un ejemplo vago. Viene alguien a discutirte. No, que tú, que esto, que lo otro, que no, que porque eso es así, así, eso. Tú vas a saber ya por tu sabiduría, por esa claridad mental que vas a comenzar a tener más de la que ya tienes, porque tú eres del elemento aire. Vas a decir, así yo le explique 1000 veces esto, esa persona no lo va a entender. No voy a gastar mi pólvora en Samur, o sea, no voy a gastar mi saliva allí, no voy a seguir tratando de explicarle algo para que al final no me entienda. Entonces es como gastar tu energía en vano. Entonces ahora vas a saber como que qué batallas disputar y defender. ¿Bien? Una vez que tengas todo esto, te va a salir la... Ustedes saben que este es un gatito amarillo, ¿no? Y yo lo vi igualito a un zorro. Entonces, esto, no sé, como lo veo como que en el momento de que vayas a aventurarte, o sea, si vas a pensar rápido las cosas, piénsala pero para hacerla. O sea, es como que, bueno, te lanzas y después que vas en el aire vas viendo cómo aterrizas y dónde aterrizas. Algo así.
Aunque estás un poquito distraído, puedes estar un poquito distraído porque no estás viendo este peligro aquí por estar viendo hacia otro lado. Entonces, tienes que tener como que un poquito de cuidado con respecto a cuando vayas a dar el paso. No porque te vaya a ir mal, porque no te va a ir mal. Aquí te salió el sol. Tienes el sol, el mundo. Son cartas muy buenas. El juicio, la fuerza, o sea, no te va a ir mal. Pero si te están diciendo mosca con los sustos que te pueda dar, porque aquí en esta carta puede ser que el gato no esté viendo el cocodrilo, nuestro personaje loco. Y si él está tan concentrado por acá y no ve acá, lo más seguro es que cuando se asome, que lo vea, se asuste, pegue un brinco, puede caer en el agua, entonces puede ser un desastre. Entonces, si vas a hacer algo, que lo vas a hacer porque ya estás preparado para que te vean y tienes el soporte del universo y vas a tener unas buenas bases, es importante de que estés pendiente de los detalles. Bueno, y eso te lo va a dar esta claridad. O sea, más claro, es como que los pensamientos parásitos, esos que no te aportaban nada, que nada más te quitaban energía, los vas a dejar caer, lo vas a dejar ir. Es como que por el excusado, váyanse, que esto no es conmigo. ¿Sabes? A esos pensamientos que agarraron y te frenaron en algún momento, justamente ahora, con esta claridad que tienes, van a comenzar a irse. Muy bien. Y eso lo que te va a dar es que ya lo sentiste, ya lo accionaste y ahora vas a comenzar a recoger, por así decirlo, los frutos de todo ese trabajo maravilloso. ¿Y cuáles son? Que todo lo que vayas a sembrar se te va a dar. O sea, todo, vas a tener una capacidad de gestar cosas a tu alrededor. Puedes gestar familia, pareja, dinero, trabajo, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, porque tienes el apoyo del universo, porque estás recibiendo los mensajes, tienes mayor claridad y tienes unas buenas bases. Todo eso da una mentalidad súper más clara, porque sabes quién eres, ya esos pensamientos ya están fuera de tu alcance y eso te va a permitir poder seguir manifestando de manera precisa lo que tú deseas en esta vida, ¿bien? Bueno, mi querido libro, lo voy a dejar hasta aquí. Si es tu primera vez y te gustó, espero tu like, tu corazoncito, que te suscribas, actives la campanita, comenta qué te pareció, si te gusta y no te gusta, cuál tipo de lectura te gustaría que yo realizara. Muy bien, recuerda que yo soy Kalahak, me llaman Marijo y estás aquí en el canal de Sendero de la Diosa 369. Va con muchísimo amor. Besitos, nos vemos en la próxima. Bye.